así como está, o sea, de pie o sentado. Es que si quiere sentarse puede sentar, el que no puede estar de pie. Permítame orar un momento, permítame orar. Espíritu Santo, tu presencia en esta noche es muy especial. Tu presencia en esta hora, Señor, es evidente. Tú te estás moviendo, Señor, con libertad. Y hay algo especial que estás haciendo. Sé que estás ministrando gozo, pero también estás, Señor, sanando corazones. Hay sanidades, Señor, del alma que en esta noche, Señor, están siendo operadas. Y te doy gracias por tu mover. Gracias porque hoy están aquí los que tenemos que estar. Y es por eso, Señor, que en esta hora declaramos, Señor, que hay sensibilidad y disposición de nuestro corazón para tu presencia, para que tú hagas lo que quieras hacer en nuestras vidas. Muchas gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, toma tu lugar, por favor. Quisiera explicarte algo de lo que hace unos minutos hemos estado viviendo. Es muy claro darnos cuenta de que hoy no venimos a cantar como muchas otras ocasiones. En muchas otras ocasiones lo que venimos a hacer en este tiempo, en este espacio que ya se dio, venimos a cantar. En el mejor de los casos venimos a alabar. Pero en esta noche venimos a adorar. Y fue algo muy diferente. Y no es lo mismo cantar, no es lo mismo alabar y no es lo mismo adorar. Nosotros estamos hechos con un propósito de adorar al Señor. Y lo que muchas veces venimos y hacemos no es lo que el Señor quiere, es lo que nosotros hacemos. Hoy tal vez a lo mejor no llegamos al nivel de haber entendido incluso. La palabra de Dios dice que si vamos nosotros a orar, oremos con entendimiento. Y si vamos a cantar, cantemos con entendimiento también. Dentro de los cantos, de las alabanzas que entonamos, por favor, hija, hay una alabanza que entre las varias que podíamos estar conectando y que tiene mucha verdad en lo que el Espíritu de Dios está haciendo y queriendo hacer con esta iglesia, y que le hemos cantado. A través de todas esas alabanzas nosotros hemos expresado, aunque a lo mejor no entendimos por qué, porque no pusimos atención con lo que leíamos. Sí es cierto que había un espíritu de nosotros hacia Dios de adoración, porque era perceptible, porque esta fue una alabanza ungida, aunque algunas cosas no hayamos entendido. Algo que cantamos como esto, por ejemplo, síguele, por favor, de esa misma. Quiero ir hacia un punto de lo que estamos cantando, porque es parte del tema que ya en la ocasión pasada inicié. El tema de hoy es simplemente una continuación de lo que hablé la vez pasada. La vez pasada hablé acerca de, ¿alguien se acuerda? Avivamiento. Hoy es avivamiento, segunda parte. ¿Ok? Sin embargo, dentro de este avivamiento, segunda parte, yo quisiera
incluir una pregunta, y esa pregunta es, ¿por qué necesito un avivamiento? ¿Por qué lo necesito? Porque a lo mejor vamos a explicar o vamos a seguir a través de la palabra entendiendo lo que es el avivamiento. Pero a fin de cuentas, a lo mejor te queda simplemente como notas, como algo teórico, y decir, bueno, ya vi que esto es lo que incluye el avivamiento, y ya se acabó. Pero de ello a entender, a comprender que a mí me sirve, entonces yo creo que ya le puedo poner más atención, y entonces puedo echar a andar esto de una manera que sea realmente beneficioso para mi vida. Mira, dentro de lo que cantamos, bueno, estaba bien la anterior, ahí tantito. Observa ahí dentro de lo que menciona lo que cantamos, que dice que es un nuevo tiempo. Y cuando hablamos de un nuevo tiempo, esa canción habla de un nuevo tiempo, está hablando de un cambio, un tiempo de cambio, de transformación, con lo que estamos cantando. ¿Ok? Es una transformación. Y después dice, ¿de un qué? Un despertar. Este es el significado precisamente de la palabra avivamiento. Eso es lo que significa avivamiento, despertar. Mira lo que seguimos cantando. Si tenemos hambre, o sea, es algo que anhelamos, deseamos, lo necesitamos. Después, dice, más de tu presencia. Porque esta es la parte más esencial del avivamiento, el entender la presencia de Dios con nosotros. Eso es lo que nos hace avivarnos, el entender, el comprender la presencia de Dios. Ahora, no la quites todavía. Quisiera llegar a este punto. Avivamiento se trata de ello, entender que la presencia de Dios está aquí. Ha habido muchas ocasiones, como la vez pasada lo mencioné, hermanos, pasa un hermano o Yupli, por ejemplo, y está hablando, y hay algo bien particular que está hablando ella. Hay un tema que está insistiendo. De hecho, hoy lo volvió a mencionar. Y después pasa Alan y vuelve a mencionar sobre lo mismo. Pasa la pastora y vuelve a mencionar sobre lo mismo. Y si nosotros ponemos atención, entonces podemos encadenar todo ello y darnos cuenta que hay una palabra, una voluntad de Dios para nosotros. Es decir, Dios está mandando un aviso, una señal para nosotros, que lo único que requerimos es poner la atención para entenderla, porque esto es la voluntad de Dios. Y lo que está hablando es de actitud. De lo que estuvo hablando Dios, o lo que ha venido hablando mucho, es actitud. ¿Ok? Actitud. Y no vamos a hablar, la actitud tiene mucho que ver con la adoración. De hecho, es esencial. Y ahorita lo voy a mencionar otra vez, de otra manera, pero otra vez lo voy a mencionar. Porque también está ligado a lo que es el avivamiento. ¿Ok? Nada más vamos a continuar. La presencia de Dios, eso es lo que precisamente levanta un avivamiento. Cuando entendemos la presencia de Dios, entonces nos volvemos respetuosos de Él. Cuando entendemos la presencia de Dios, entonces nos volvemos reverentes hacia Él. Cuando entendemos la presencia de Dios, entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Qué sucedió con los caminantes de Emaús? Después se dieron cuenta, fíjate, primero no hubo por no poner atención, no se dieron cuenta, sino después, cuando el Señor ya se había retirado. ¿Qué es lo que descubrieron? ¿Qué es lo que pasaba? Uno de ellos le dijo, ¿te diste cuenta que mientras caminábamos y Él venía con nosotros, qué pasaba en nuestro corazón? Ardía. Eso es lo que provoca la presencia de Dios cuando nosotros la entendemos. Sí, amén. Esto va ligado al avivamiento, por supuesto que sí. Cuando yo soy ignorante de ello, quiere decir que no tengo la actitud correcta.
¿Y qué te mencionaba? Por ejemplo, hoy Yupli nuevamente volvió a mencionarlo, pero lo que hizo fue algo diferente. Porque eso diferente fue que entonces cuando se dio cuenta de ello, empezó a jalarnos a todos. Hizo la observación de que veníamos con una actitud no la indicada. Y entonces empezó a decirnos, vamos a meternos para lo que venimos. Y entonces cuando nos empezó a meter, empezó a fluir porque empezó a haber una actitud diferente. Mira, no es lo mismo venir, hermano, a cómo vengo. Es diferente, vengo a cómo vengo. Por ejemplo, Jueces capítulo 6 nos narra acerca de Gedeón. Y la historia, este capítulo 6 de Gedeón, referente de Gedeón, dice que él estaba con su pueblo y en ese momento el pueblo estaba siendo atacado. Es decir, había un momento de pruebas. Y lo que hizo el pueblo, a ver, te quiero preguntar, estaba pasando por un tiempo de prueba. ¿Cuántos hay aquí que están pasando por tiempo de prueba? Es decir, que están pasando luchas en su vida, a lo mejor situaciones con respecto de la salud, con respecto de la economía, con respecto de la cuestión escolar, con respecto de la cuestión laboral. A lo mejor no está yendo tan bien, a lo mejor en ese aspecto la cuestión laboral, tú estás trabajando, pero como que no ves el fruto de tu trabajo y como que no te rinde el dinero, se te va como agua. ¿Ah? Son tiempos de prueba, hermano, son tiempos de crisis. Quizás venimos hoy así. El pueblo de Dios estaba pasando tiempos así. Y cuando ellos estuvieron en esa situación, lo que hicieron fue que se escondieron. Estando en esa situación, se escondieron. ¿Ok? Entonces quiero que me entiendan lo siguiente. Está el pueblo, es decir, como nosotros, la iglesia, y están ahí, en un lugar. Pero con todos los problemas que tienen, lo que deciden es hundirse en sus problemas. Y se esconden. Excepto uno, Gedeón. La gente se esconde porque no tan solo, hay personas que pueden decir a veces, yo ya no siento lo duro, y entonces eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tan solo no veían el resultado a favor de todo su esfuerzo, sino que tenían un gran miedo de que eran atacados, invadidos, y les quitaban todo lo que tenían. Y entonces lo que decidieron hacer es, para que no me lo quiten, mejor me escondo. ¿Ok? Y ahí se mantenían, excepto uno. ¿Quién? Gedeón. Porque él se paró y no se fue a donde estaban todos escondidos, sino que se detuvo y dijo, aquí yo me pongo. Yo no estoy dispuesto a que me roben, a que me quiten lo que ya trabajé. Yo me paro aquí. Uno. Y entonces dijo, no importa que sean un montón. No importa que sean muchos. Yo aquí me sostengo y a ver de a cómo nos toca. A eso se le llama actitud, hermano. Cuando hay actitud, hermano, no importa, son muchos, pero dentro de esos muchos puede ser que uno solo tenga la actitud correcta. Porque cuando tuvo la actitud correcta, entonces encontró la presencia de Jesús. Porque dice la palabra que el ángel del Señor descendió y simplemente se paró ahí en un árbol y empezó a ver a aquel joven Gedeón. Empezó a mirarlo y empieza a hablarle. Se acerca a él y le dice, joven, valiente y esforzado. ¿Sabes qué está haciendo el Señor?
que cuando hay alguien que tiene la actitud correcta, el Señor hace acto de presencia allí con él y saca lo mejor de él. Lo mejor de uno. Por eso cuando nosotros venimos con una actitud correcta para ofrecerle al Señor nuestra adoración, si es con actitud, entonces el Señor hace acto de presencia y saca lo mejor de nosotros. Y por eso entonces empiezan a fluir las cosas bien. Y entonces todo aquello es ungido. Pero puedo decir, no es para todos. Dios quiere que sea para todos, pero no es para todos, sino solo para aquellos que tienen la actitud correcta. Esto es lo que hace la diferencia, hermano, de alabar y de adorar. Esto nos va a llevar, nos va a encaminar precisamente a levantar un avivamiento. ¿Por qué necesito un avivamiento? Bueno. Otra vez, mija, por favor. Dijimos que avivamiento es despertar. Es un despertar. La que sigue, por favor. La que sigue. A un avivamiento queremos ver. Ok. La siguiente. Y ese es el deseo, precisamente. El avivamiento lleva consigo una constancia, una perseverancia. Es ese deseo precisamente de que no se apague ese fuego. Entonces, quiere decir que debe haber una continuidad. Y eso es a lo que la palabra de Dios habla acerca del holocausto continuo. La adoración debe ser continua. El avivamiento tiene que ser continuo. Y para haber una continuidad, entonces tiene que haber algo que se llama disciplina. Y ese algo que se llama disciplina, hermano, como la palabra de Dios nos muestra en el libro de Hebreos, capítulo 12, nos dice que la disciplina, al parecer, no es del agrado, porque exige compromisos, exige esfuerzos, exige sacrificar el yo, exige tomar la cruz, exige muchas cosas. La disciplina es para los ganadores, para los triunfadores, para los que realmente se ven del otro lado ya triunfando. Es para ellos. Yo creo que aquí hay mucha gente, hermano, que quiere triunfar, que quiere salir adelante, que quiere y se ve sano, que quiere y se ve con una economía fortalecida, que quiere y ve una familia integrada, fuerte. Yo creo que es gente que quiere lo mejor. Pero tiene que haber un cambio. Y los cambios, y ahora sí ya, por favor, gracias, Almita. Y los cambios, hermano, son parte de un avivamiento. Hace un momento lo veíamos. Es una transformación. Dice Números capítulo 13. Ahí es en donde nosotros podemos también marcar esto. Capítulo 13 de Números nos narra la historia de aquellos 12 espías que fueron enviados por Moisés para que reconocieran la tierra prometida por parte de Dios. Y dice la escritura que se van 12 que son los mejores, o sea, los príncipes, gente selecta. Se van esos 12 para reconocer la tierra. Y cuando regresan, incluso traen una muestra de esa tierra para decirle a Moisés, ¿en verdad Dios no nos mintió? Es cierto, miren nada más este tipo de frutos.
Están increíbles. Es como Pedro que está caminando sobre la mar y dice, wow, esto está increíble, es sobrenatural. Esto está impresionante. Pero ¿qué empezó a ver Pedro? Las circunstancias. Y entonces vinieron los peros con Pedro. Y por empezar a mirar esas circunstancias, empezó a sumergirse, es decir, a hundirse. Es decir, dejó de caminar sobre un ambiente sobrenatural. Y entonces, ¿qué pasó con la vida de Pedro allí? Tuvo miedo, se hundió, tuvo miedo. A veces nosotros tenemos miedo de salir adelante. Y quiero que te des cuenta de lo siguiente. Isma, por ejemplo, ha venido hablando este tema. Ya al menos un par de ocasiones nos ha estado metiendo en estos temas, en el que nos dice lo que precisamente Caleb estaba haciendo. En ese Números 13, cuando llegan estos 12 príncipes, hay una separación, una división. De esos 12, un grupo son 10 y el otro son 2. Y entonces estos 10 que se separaron, que son los más, empezaron a meterle ideas a la gente con respecto de lo que habían visto. Se habían dado cuenta que efectivamente Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel, pero prefirieron hacer a un lado lo que Dios mostraba para mirar a aquellos pueblos que estaban ahí y que estaban habitando aquella tierra y que no era nuevo porque había sido avisado desde Abraham. Se había dicho, esa tierra es tuya, pero hay paracaidistas. Tienes que ir y sacarlos. Cuando Caleb escucha que aquellos 10 están quejándose y están influyendo en la gente, Caleb se levanta y dice la palabra de Dios, que los calla. ¡Cállense! ¡Subamos! ¡Subamos de una vez! Y vayamos, porque nosotros podremos más, porque hemos venido para conquistar. ¡Vámonos! ¡Avancen! Eso es lo que nos ha venido diciendo hoy, hermano. El avivamiento tiene que ver con esto, hermano, con conquistar. El avivamiento tiene que ver con esto, hermano, con avanzar. Marchen, vamos adelante. El libro de Éxodo nos narra ese momento también. El momento en el que el pueblo judío se ve acorralado. Se ve acorralado y como comenta, hacia adelante no hay para dónde. Y hacia atrás, menos. Hacia adelante está el Mar Rojo y hacia atrás viene el ejército egipcio. Y entonces empiezan a quejarse. Y dentro de ese quejarse, se van con Moisés y le empiezan a decir, te dijimos, nos hubieras dejado mejor allá donde éramos esclavos. La esclavitud habla acerca del pecado, hermano. Del mundo y el pecado. Cuando nosotros no queremos avanzar, hermano, prácticamente lo que estamos diciendo es esto. Preferimos el mundo, hermano. Preferimos una vida de pecado. Mejor nos hubieras dejado como éramos. Porque aquí nos exigen, aquí nos piden, aquí nos están impulsando. Y eso no nos gusta. A nosotros nos gusta lo cómodo. A nosotros nos gusta en donde nadie nos moleste. Conformistas. Y entonces la cuestión es esta. Que Moisés de repente se siente así como afligido y si
espérense las cosas, y trata de darles una explicación al pueblo judío, porque le dice, miran, todo ese ejército que viene allá, jamás lo volverán a ver. Y está él hablando cuando interviene Dios. Y dice la palabra que Jehová le habla a Moisés y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo, Moisés? ¿Por qué están clamando a mí? Entonces dices, pero si Dios lo que quiere es que clamemos a Él. Porque a veces nos volvemos bíblicos y entonces podemos decir, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Señor, pues lo que estamos haciendo. No, Moisés, no. Lo que necesito es que marchen, avancen. Eso es lo que mueve un avivamiento, hermano. Eso es lo que hace que las cosas empiecen a funcionar. Lo que realmente estaba queriendo hacer el pueblo judío es que decirle a Moisés, que Dios nos resuelva nuestras cosas. Te lo voy a decir de dos formas. Con Gedeón, el Señor Jesús, cuando se presentó con Gedeón y le dijo, joven, valiente y esforzado, Gedeón agarró y le dijo, ay Señor, fíjate que mi pueblo, mis padres, todas mis generaciones me han hablado de ti y me han dicho que has hecho cosas maravillosas. Pero yo no entiendo entonces por qué ahorita estamos, fíjate que los problemas están así, 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 así. Y entonces el Señor le dice, qué bueno que estás entendiendo los problemas. Qué bueno que estás mirando que las cosas no están funcionando, que mira, no quieren todos cooperar, mira que no todos quieren poner su granito de arena, no todos son obedientes. Qué bueno que te estás dando cuenta de todos esos problemas. ¿Y sabes por qué le dice? Porque le comenta, qué bueno, porque tienes que saber que la solución está en ti. Así es que ve y resuélvelos tú. Yo soy el que te mando. A veces queremos que el Señor resuelva todo, pero lo que nosotros no hemos entendido es que para eso estamos nosotros. Él va con nosotros y va a hacer que las cosas funcionen y va a hacer que nuestra vida esté motivada para ir adelante, pero nosotros tenemos que hacer las cosas. Por eso se lo dijo a Moisés, agarra, marcha. Y entonces empezaron a avanzar, y cuando avanzaron, las cosas empezaron a suceder. Cuando Eliseo empezó a avanzar, cuando Josué empezó a avanzar, las cosas empezaron a suceder. Y el mar se abrió, y el río Jordán se abrió, cuando ellos empezaron a avanzar. Avivamiento es entender la voluntad de Dios para nosotros. 3 características de un avivamiento. Primero, un avivamiento nos da una renovación de la fe. Hay una renovación de la fe, punto número 1. Entonces los creyentes vamos a empezar a experimentar un despertar, lo cual lleva a arrepentirse de la vida que llevamos. Porque anhelaremos una vida santa. Cuando nosotros entendemos la presencia de Dios, hace un momento dije, cuando nosotros estamos atentos y llegamos con una actitud correcta a este lugar, mira muchas veces lo que decimos y pensamos, hermano. Ya llegué y a lo mejor llegaste hasta tarde. Perdóname, Señor, ya sé que me estuviste esperando aquí, ¿no? O a lo mejor algunos otros
Llegamos y decimos, ay Señor, ya llegué a buena hora, llegué puntual. Gracias porque sé que tú estabas aquí primero. ¿Sabes una cosa? El Señor no está entre paredes. Bueno, aquí diríamos, pues no tenemos. ¿Ah? El Señor en realidad habita en cada uno de los corazones. Cuando tú vas entrando a este lugar, lo que anhelamos y deseamos es que la presencia del Señor también venga en tu corazón, venga y tú te unas. Y que cuando nosotros nos unimos, por eso la palabra nos exhorta a estar reunidos, a estar juntos, a estar y a hacer iglesia. Porque cada uno representamos a ese Timoteo, que tenemos una llamita, algunos más encendida, los otros a lo mejor medio apagada, u otros apagada. Y es necesario que estemos todos aquí, hermano, porque cuando estamos juntos, en unidad, entonces esas llamitas ya no son llamas, se hace un fogón. Y se percibe inmediatamente. Cuando venimos con la actitud correcta, entonces esas llamitas hacen un fogón y entonces el avivamiento es evidente. Es evidente y simplemente es iniciar. Y el tiempo de adoración se vuelve como tal. Y las cosas empiezan a funcionar. Hace un momento, había quien estaba cantando, estaba adorando al Señor de manera genuina, y empezaban incluso a salírseles lágrimas de esa pasión con la que estaban en ese momento adorando al Señor. Y no es algo que tú iniciaste, sino que algo que el Espíritu de Dios provocó en ti. Por su presencia, porque la unción nos hizo conscientes de esa presencia de Dios. Y las cosas empezaron a funcionar. Nos hace más conscientes de la presencia del Señor y anhelamos una vida de santidad. Hay un mover del Espíritu Santo en esos momentos de hacerte sentir en realidad quién eres. Eso lo hace la gloria de Dios, porque nos presentamos delante de Él tal como somos. Y entonces Él empieza a operar y a tratar contigo y te hace sentirte que tú estás mal en algo. Y entonces empiezas a decirle, Señor, perdóname. Porque es tal su presencia de santidad que nuestro pecado no puede permanecer en nosotros. Necesitamos rendirnos delante de Él. Y nos lleva a un pedir perdón, a un arrepentimiento delante de Él. A ese proceso, hermano, la palabra de Dios nos enseña que es santificación. Y el domingo se nos habló acerca de eso. Éxodo 29. Versos 42 a 45. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Ese es el propósito de estar aquí juntos, hermano. Levantar este tabernáculo al Señor. Qué bueno que se parece hasta como un tabernáculo. Y la palabra del Señor es muy clara. Esto nace en el corazón de Él. Y el propósito de que estemos habitando en un tabernáculo es que Él venga y nos hable. Casi nada. Allí me reuniré
con mis hijos, y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso es que cuando el Espíritu Santo empieza a moverse aquí entre nosotros, Él empieza a hacer un trabajo que nadie lo está ministrando. Es la misma presencia del Señor haciéndonos conscientes de esa presencia suya y nos lleva a una confrontación con nuestra vida y de decirle: Señor, perdóname, es increíble tu presencia, perdóname porque no puedo estar delante de ti así como así. Y entonces actúa la justificación de parte de Jesús, porque cuando hay entonces un arrepentimiento tuyo, un arrepentimiento mío, el Señor misericordioso viene y nos dice: está bien. Y entonces nos lleva delante de papá y nos dice: te presento a esta persona, este amigo, este amado mío. Y el padre podía decirle: pero está en pecado. No, padre, yo ya lo he justificado. Y justificado es presentarte por parte de Jesús delante de papá, como si jamás hubiésemos pecado. Venir a la iglesia con una actitud correcta nos lleva a eso, a un encuentro con el Señor genuino, y en donde Él nos lleva, nos encausa, nos encamina a una vida de santificación, de santidad. Renueva nuestra fe en Él. Eso es lo que hace un avivamiento. Punto número 2. Un avivamiento transforma. Hay una transformación personal y de comunidad. Hace un momento mencionaba a Gedeón, por ejemplo. Podríamos estar todos, pero nada más uno tener la actitud correcta. Pues sobre ese solamente va a venir. Y va a ser una lástima que nada sobre esa persona que trae la actitud correcta, que está entendiendo la presencia de Dios, sea el que Dios, el Señor, lo visite. Y hablar de la visitación de Dios precisamente es lo que transformó un corazón como el de David. Nosotros decíamos: ¿cómo es que David pudo entender algo que todas aquellas generaciones de aquel tiempo no podían comprender? Y una de esas cosas es que el hombre necesitaba prácticamente ver para creer. Por eso es que la presencia de Dios se tenía que manifestar a través del arca del pacto. Por eso es que se tenía que presentar el Señor como una nube. Por eso es que el Señor se tenía que presentar como una columna de fuego. Porque la gente tenía que ver para decir: aquí está Dios. Para David no era necesario eso, porque él entendía perfectamente y por eso lo cantaba. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él lo había podido entender y comprender para decirlo de esto. Y la gente iba y cantaba, pero no entendía la presencia de Dios. Pero David sí. David sí podía comprenderla. Por eso él declaraba a través de los salmos y decía: Señor, ¿quién soy yo para que tengas de mí memoria? Me hiciste poco menor que los ángeles. Me vestiste de gloria. ¿Qué es el hombre, Señor? Para que te acuerdes de él y lo visites. Y ahí es donde venía la cuestión. David era un genuino adorador de Dios porque entendía la presencia de Él. Y la entendía de tal manera y de tal forma que él podía comprender que Dios, cuando David estaba alejado, estaba solo y únicamente con las ovejas pastoreando, él ahí se encontraba con Dios. Allí. Y empezaba un encuentro con Dios. Y ahí es en donde le adoraba. Porque Dios
lo visitaba. Yo anhelo que cada uno de nosotros en la visita, en las visitas que Dios de esta manera nos haga a cada uno de nosotros, Él no vaya triste y se retire haciendo lo que hizo aquel día para entrar a Jerusalén. Precisamente en un día como el próximo domingo, que vamos a recordar la entrada triunfal a Jerusalén. Un momento en el que el Señor, para entrar a la ciudad de Jerusalén, se detuvo en el monte y antes de ir miró la ciudad. Y cuando la miró, dice la Escritura que empezó a llorar. Y empezó a llorar por una razón que él mismo la describe. Porque no entendieron el tiempo de mi visitación. Ojalá que nosotros podamos entender el tiempo de la visitación de Dios. Una transformación. Un avivamiento es una transformación total. Y nosotros podíamos ver la vida, por ejemplo, de Moisés, capítulo 3 de Éxodo. Podíamos ver la vida de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3 también. O tal vez podríamos ser impactados por la vida y conversión de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9. Y en ambos casos, ambos tres casos, la cuestión es de que cuando cada uno de ellos tuvo un encuentro con el Señor, hubo un avivamiento en su vida, de tal manera que jamás volvieron a ser los mismos. Nunca. Hubo una transformación manifiesta delante de todo el mundo. Porque había una conversión genuina. Y esa conversión genuina, hermano, a mí me preocupa no verla dentro de la iglesia en donde pertenezco, dentro de la congregación a la cual pertenezco. No verla. Porque cuando hay transformación también me habla de salvación. Y cuando no hay esa transformación, entonces me pongo a pensar todo lo que se ha venido hablando sobre este tema de la salvación, por ejemplo. Alan nos explicaba muy claramente acerca de ello. Y entonces, si nosotros, hermano, en verdad no somos esas lumbreras, entonces quizá, y eso es lo preocupante, si cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor genuino y nos mantenemos obedientes hacia Él y buscamos una vida de santidad, una vida constante, perseverante, de fidelidad hacia Él y de lealtad, entonces nuestra salvación realmente podemos nosotros decir ha sido genuina. Porque cuando nosotros caminamos hacia atrás, hermano, aunque nosotros declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no hay una transformación genuina en nuestras vidas, entonces podemos dudar de esa salvación. Y es en donde nos preocupa. Porque alguien que en verdad es salvo ya es un ser transformado, en donde muestra que jamás ha sido como era. Hay un cambio total, como la palabra de Dios nos los muestra. Y tercer punto, hermano, un avivamiento es una fortaleza en la relación con Dios. Es una fortaleza genuina en mi relación con el Señor. Se asocia
con lo sobrenatural del Espíritu Santo, con el mover del Espíritu Santo. Dos cosas, por ejemplo, entre muchas, son notorias. Y uno de ellos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos lo manifiesta. Este avivamiento. Hay una renovación espiritual en Israel cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Hay una renovación espiritual para el pueblo. Moisés recibe los 10 mandamientos en el Sinaí, precisamente 50 días después de la Pascua que celebraron estando aún en Egipto. ¿Se acuerdan que esa Pascua que el Señor mandó que se hiciese? Después de ella vino la liberación. Entonces, de ese momento pasaron 50 días y estando ellos en Monte Sinaí, es que Moisés recibe las tablas de la ley. Y a ese evento se le llama Pentecostés. Pentecostés. Y después nosotros podemos mirar a la cruz en aquel entonces y ver 3 días después lo que vendremos celebrando de este domingo en 8. ¿Qué vamos a celebrar? La resurrección de nuestro Señor Jesús. Y esto sucede, hermano, que cuando recordemos ello, hermano, nos debe de llevar a pensar en esto que aconteció. El Señor es crucificado el viernes, pero es resucitado el domingo. 50 días después, el Espíritu Santo llega a los 120 que estaban obedientemente esperando la venida de la promesa que les dijo Jesús que llegaría, la promesa del Padre. Y entonces el Espíritu Santo desciende en la fiesta de Pentecostés también. Un gran avivamiento profético en la gente que estaba dispuesta, porque tenía la actitud correcta, porque estaba obediente, porque estaba integrado. Y entonces las cosas empezaron a suceder. Dice la Escritura que cuando Jesús los manda a llamar para encontrarlos ahí, en aquel lugar, les dice: quédense quietos aquí. Y ellos estuvieron ahí juntos. Y fueron diferentes totalmente de cuando el Espíritu Santo llegó unos días después. Llega el Espíritu Santo y aquello es un fervor tremendo, que entonces tú puedes leer el capítulo 2 del libro de Hechos y empiezas a mirar y empiezas a observar que la gente entonces unos a otros se compartían. ¿Sabes algo que me agradó dentro de muchas cosas? Este domingo pasado en la fiesta, fue que las redes se empezaron a mover por sí solas. Y hubo cosas que no se les tenía que decir que hicieran y empezaron a hacerlas. Y fue agradable. Apenas podía yo decir una pequeña pizca de lo que puede ser. Pero hubo redes que empezaron a apoyar a otras. Es más, hubo una mesa que era la mesa, gracias, mijo. Hubo una mesa que era la mesa número 12. Pero tenemos nada más 11 redes, pero era la mesa 12. Y esa mesa 12, la intención era de que todos aquellos que no pertenecían o que no pertenecen a una red, tomaran esa mesa. Porque se supone que iban a traer postres y de beber. Pero algo pasó y esa mesa
no lo tomó el grupo 12, sino 3 redes se acercaron ahí y participaron para hacer la actividad que le correspondía a ellos, sin que se les tuviera que decir. Eso, hermano, es bueno. Y lo que mueve es precisamente el mover del Espíritu de Dios, y va impulsando a hacer las cosas que se tienen que hacer. Y eso se le empieza a llamar unidad. Y eso se le empieza a llamar mover de Dios. Porque entonces, como la iglesia primitiva, todos comían juntos, unánimes, se compartían las cosas, y cuando era necesario, hermano, vendían sus propiedades, vendían lo que tenían, y todo eso era juntado y distribuido en aquellos que lo necesitaban. Las cosas empezaban a suceder así. Y entonces el pan se podía compartir en las casas, y la palabra se compartía en las casas. Porque había un avivamiento. Que voy a terminar con esto, hermano. El avivamiento, hay algo que mueve, hermano. Y el avivamiento es movido por las almas nuevas también. Hechos capítulo 15. Versículo 16, por favor. Dice: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esto es un avivamiento, hermano. ¿Por qué es importante para mí un avivamiento? Porque en los últimos tiempos, algo que va a destacar a la iglesia, la atmósfera que se respirará en esos momentos dentro de la iglesia del Señor, es un avivamiento. Hoy en día nosotros podemos ver que la venida del Señor, podemos decir lo que es inminente, muy cercana, demasiado cercana. Y eso quiere decir que entonces la iglesia debe estar ferviente. Y si tú y yo no estamos en ese mover, entonces cuidado, porque estamos expuestos, muy expuestos. Yo necesito estar avivado, sí, lo necesito, porque el Señor va a venir por una iglesia avivada, y yo necesito ser parte de ello, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Por eso es que el Señor está mandando mucha gente. Precisamente por esto es que el Señor está mandando mucha gente, porque es parte de ese proceso. Y si tú y yo no estamos alertas, y si tú y yo no estamos obedientes, si tú y yo no estamos haciendo lo que el Señor espera, porque por algo los está mandando, pero si tú y yo no lo sabemos retener, ellos van a ir a otro lado. Y lo que sí es que el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con ellos? Te mandé un avivamiento, te visité y ni cuenta te diste.
Las almas, hermanos, son parte del avivamiento. Y si nosotros no nos ponemos las pilas para atenderlos y que se queden, estamos fuera de ese avivamiento. Más nos vale meternos, hermano. Dice la palabra, ponte de pie, por favorcito. Dice la palabra, hermano, en Mateo 5:16. Dios nos hizo lumbreras, un real sacerdocio, nación santa, para alumbrar, para declarar la luz de Jesús sobre la vida de las gentes. Así alumbre tu luz delante de las personas, delante de los hombres, para que vean tu actitud, para que vean tus buenas obras, para que vean tus resultados, para que te vean a ti tal como eres. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A esos hemos sido llamados, a que los demás le den gloria a Dios a través del testimonio tuyo, del testimonio mío, a través del testimonio de cada uno de nosotros. Así que necesitamos levantarnos, así es que necesitamos, hermano, sumergirnos en una transformación genuina del Espíritu Santo. Necesitamos levantarnos en ese mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que ese avivamiento empiece a florecer en este lugar. El entender la presencia del Señor desde que llegamos a este lugar, hermano, nos lleva a estar conscientes de que debemos poner la atención en su presencia. Vas a disculpar las maneras o las formas en que a veces se les diga o se les exija, y que se te haga sentirte incómodo a veces si se denota una falta de actitud, si se te denota una falta de reverencia, y se que tenga que llamar la atención. Pero hoy se hizo de esa forma también. Y entonces, cuando entendiste que no estabas en la actitud, que no estábamos en la actitud conveniente para adorar al Señor, entonces reaccionamos y las cosas cambiaron. Las cosas fueron diferentes. Va a ser por tu propio bien, por nuestro propio bien como iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Señor, esta noche Señor, tú has hablado al corazón de cada uno y nos has permitido incluso escudriñar, Señor, nuestro corazón. Cada uno, Señor, en la conciencia, Señor, que también tiene. Hoy, Señor, yo te ruego que nos confrontes con nuestra verdad. Si somos personas, Señor, que a veces rehusamos a la disciplina, si nosotros, Señor, no los disciplinamos, dice tu palabra que aquel que no es disciplinado, entonces no es hijo. Y uno de los frutos también de la disciplina es la santificación.
Perdónanos, Señor, si hemos caído, Señor, en circunstancias que no agradan tu corazón. Que como iglesia, Señor, podamos estar atentos, Señor, a cada palabra, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Que cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, podamos anhelar ese mover de tu Espíritu Santo, Señor, y que lo haga con toda libertad, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, que cada paso que demos, Dios eterno, podamos mirar a una iglesia gloriosa, Señor, la cual tú vendrás por una sí. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, en esta generación, la cual, Señor, es una generación que ha de servirte, Señor, que ha de honrarte, que ha de glorificarte, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.